¿Cómo es posible que todo lo que conocemos surgiera de la nada? La creación del universo es uno de los enigmas más profundos y fascinantes, y hoy vas a descubrir cómo comenzó nuestra historia. Érase una vez un tiempo antes del tiempo, un espacio antes del espacio. ¿Cómo pudo el Big Bang transformar la absoluta nada en un cosmos lleno de galaxias, estrellas y planetas? Este es uno de los mayores misterios que los científicos tratan de resolver, explorando las teorías más avanzadas y las ideas más revolucionarias. Comprender cómo empezó todo nos acerca a las raíces de nuestra existencia, y también nos da pistas sobre el futuro del universo. Desentrañar este misterio podría cambiar para siempre nuestra percepción de la realidad y de nuestro lugar en ella. Vamos a ver el origen de todo. No te pierdas esta oportunidad de expandir tu conocimiento y descubrir cómo empezó todo de la nada. ¿Cómo surgió todo de la nada? Esta pregunta no solo trata de ciencia, es un profundo misterio filosófico que nos hace reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia y cómo surgió el universo. La idea de la creación a partir de la nada desafía lo que sabemos sobre el mundo. Nos invita a considerar el momento en que el universo apareció, trayendo consigo las partículas que formarían todo lo que vemos a nuestro alrededor. Esta pregunta va más allá de la investigación científica, tocando lo que significa existir, qué es la nada y cómo podría surgir el universo de ella. La física de partículas es una rama de la ciencia que se adentra en el mundo de lo muy pequeño, explorando las partículas fundamentales que componen el universo y las fuerzas con las que interactúan. A diferencia de los objetos familiares de nuestra vida diaria, que están gobernados por la física clásica, el ámbito subatómico opera bajo las reglas de la mecánica cuántica, revelando un mundo que es tanto fascinante como contradictorio. En el corazón de la física de partículas está la búsqueda de comprender de qué está hecho el universo y cómo funciona en su nivel más básico. Los científicos en este campo estudian partículas como los quarks, los electrones y los neutrinos, que son los bloques de construcción de los átomos, que a su vez son los bloques de construcción de la materia. Estas partículas son increíblemente pequeñas, tanto que sus propiedades y comportamientos desafían nuestra comprensión convencional del espacio y el tiempo. Uno de los logros más significativos en la física de partículas ha sido el desarrollo del modelo estándar, una teoría que describe las fuerzas fundamentales, excepto la gravedad, y las partículas que constituyen el universo. Según el modelo estándar, hay 4 fuerzas fundamentales: la fuerza electromagnética, que causa efectos eléctricos y magnéticos; la fuerza nuclear débil, que desempeña un papel en la desintegración radiactiva; la fuerza nuclear fuerte, que une a los quarks en el núcleo de un átomo; y la gravedad, que aún no se explica completamente en este modelo, pero se sabe que gobierna la atracción entre masas. El modelo estándar ha sido notablemente exitoso en predecir y explicar el comportamiento de las partículas en innumerables experimentos. Sin embargo, no es la última palabra. Los científicos todavía buscan una teoría más completa que pueda incluir la gravedad y explicar los misterios de la materia oscura y la energía oscura, que constituyen la mayor parte de la masa y la energía del universo, pero que siguen siendo elusivas a la detección directa. La investigación en física de partículas requiere tecnología increíblemente sofisticada, como aceleradores de partículas y detectores. Estas máquinas aceleran las partículas a casi la velocidad de la luz y luego las hacen colisionar, permitiendo a los investigadores observar las interacciones resultantes y las partículas que se producen. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, ubicado cerca de Ginebra, Suiza, es uno de los aceleradores de partículas más poderosos del mundo. Fue aquí donde se descubrió en 2012 el bosón de Higgs, una partícula predicha por el modelo estándar, que da masa a otras partículas. Este descubrimiento fue un paso monumental hacia adelante, llenando un vacío crucial en nuestra comprensión de la física de partículas. A pesar de sus complejidades, el campo de la física de partículas está impulsado por una pregunta simple y profunda: ¿de qué está hecho el universo? La búsqueda de una respuesta ha llevado a descubrimientos y tecnologías revolucionarias, incluyendo la World Wide Web, que se desarrolló inicialmente en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, para facilitar el intercambio de información entre los científicos. A medida que profundizamos en los misterios del universo, la fascinante intersección entre la cosmología y la física de partículas se vuelve cada vez más evidente, tejiendo un complejo tapiz que abarca la vastedad del espacio y las minucias de las partículas subatómicas. La cosmología, el estudio de los orígenes, la estructura y la evolución del universo, encuentra un sorprendente socio en la física de partículas, con su enfoque en los constituyentes fundamentales de la materia y las fuerzas que gobiernan sus interacciones.
Esta sinergia abre nuevas vías para entender no solo de qué está hecho el universo, sino también cómo comenzó y ha evolucionado a lo largo de miles de millones de años. En el núcleo de esta intersección se encuentra la teoría del Big Bang, una piedra angular de la cosmología que postula que el universo comenzó a partir de un estado increíblemente caliente y denso hace aproximadamente 13.800 millones de años y ha estado expandiéndose desde entonces. La física de partículas mejora nuestra comprensión de este momento primordial al examinar el comportamiento de las partículas a energías extremadamente altas, similares a las que habrían existido solo fracciones de segundo después del Big Bang. Por ejemplo, las condiciones del universo temprano se recrean a una escala miniatura dentro de los colosales aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, permitiendo a los científicos estudiar las reacciones que ocurrieron en la infancia del universo. Uno de los aspectos más fascinantes de esta intersección es la exploración de la materia oscura y la energía oscura, componentes misteriosos que juntos constituyen aproximadamente el 95% de la masa y la energía total del universo. Mientras que se piensa que la materia oscura está compuesta de partículas que no absorben, reflejan ni emiten luz, haciéndolas invisibles y detectables solo a través de sus efectos gravitacionales, se cree que la energía oscura es responsable de la expansión acelerada del universo. Los físicos de partículas están en busca de partículas que podrían constituir la materia oscura, usando tanto detectores subterráneos como observatorios espaciales para buscar señales de estas partículas elusivas, mientras que los cosmólogos incorporan estos hallazgos en sus modelos de la estructura y dinámica general del universo. Además, el estudio de la radiación cósmica de fondo de microondas, un vestigio del Big Bang, ofrece un ejemplo convincente de cómo la cosmología y la física de partículas se intersectan. Esta radiación proporciona una instantánea del universo cuando tenía solo 380.000 años, antes de que se formaran las estrellas y las galaxias. Al analizar sus sutiles variaciones de temperatura, los científicos obtienen información sobre la distribución de la materia y la naturaleza de las primeras condiciones del universo, informando teorías en ambas disciplinas sobre las fuerzas y partículas fundamentales en juego durante la formación del universo. Este enfoque interdisciplinario no solo amplía nuestra comprensión del universo, sino que también desafía y refina las teorías en ambos campos. Por ejemplo, las discrepancias en las mediciones de la constante de Hubble, que describe la tasa a la que se expande el universo, sugieren que puede haber una nueva física en juego que no está actualmente explicada por el modelo estándar de la física de partículas o el modelo lambda CDM, el modelo cosmológico predominante. Tales anomalías impulsan la búsqueda de una teoría más unificada que pueda reconciliar las leyes que gobiernan el cosmos a gran escala con las que rigen las partículas más pequeñas. Construyendo sobre la exploración de cómo la cosmología se cruza con la física de partículas, es esencial profundizar en las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son la columna vertebral tanto del cosmos en general como del mundo de las partículas subatómicas. Estas fuerzas son como el libro de reglas del universo, dictando cómo interactúa todo, desde las galaxias hasta los quarks. Comprender estas fuerzas proporciona información, sobre todo, desde el movimiento de los planetas hasta la estabilidad de la materia misma. Hay 4 fuerzas fundamentales reconocidas en la naturaleza: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cada una juega un papel crucial en la estructura y dinámica del universo, influyendo en las interacciones a diferentes escalas y energías. La gravedad es quizás la fuerza más familiar. Es la fuerza que mantiene nuestros pies en el suelo y gobierna el movimiento de planetas, estrellas y galaxias. A pesar de su presencia universal, la gravedad es la más débil de las 4 fuerzas. Sin embargo, su influencia abarca distancias inmensas, manteniendo el universo unido. La fuerza de la gravedad entre dos objetos está determinada por sus masas y la distancia entre ellos, como lo describe la ley de la gravitación universal de Isaac Newton. La teoría de la relatividad general de Albert Einstein refinó posteriormente nuestra comprensión de la gravedad, describiéndola como la curvatura del espacio-tiempo alrededor de las masas. El electromagnetismo es la fuerza responsable de casi todos los fenómenos que se encuentran en la vida diaria por encima de la escala nuclear. Actúa entre partículas cargadas, como protones y electrones, y es la fuerza detrás de la electricidad, el magnetismo y la luz. El electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad a nivel de partículas y es esencial para la estructura de los átomos, los enlaces químicos entre átomos y la transmisión de señales dentro de nuestros cuerpos. La fuerza nuclear fuerte, también conocida como la interacción fuerte, es la más fuerte de las 4 fuerzas, pero actúa en un rango muy corto.
une protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Sin la fuerza fuerte, los átomos no existirían en su forma actual, ya que supera la repulsión electromagnética entre protones cargados positivamente dentro del núcleo. Esta fuerza también es responsable de mantener unidos a los quarks para formar protones y neutrones, los componentes de los núcleos atómicos. La fuerza nuclear débil o interacción débil es responsable de la desintegración radiactiva y ciertos tipos de reacciones nucleares, como las que alimentan el Sol. Actúa en un rango aún más corto que la fuerza fuerte y es crucial en los procesos que cambian un tipo de partícula subatómica en otro, como la transformación de un neutrón en un protón, un electrón y un neutrino. Esta fuerza juega un papel crucial en las reacciones de fusión nuclear que alimentan a las estrellas y, por extensión, en la síntesis de elementos en todo el universo. Estas fuerzas fundamentales de la naturaleza son integrales para las teorías y experimentos que conectan la vastedad de la cosmología con las intrincaciones de la física de partículas. Los científicos se esfuerzan por desarrollar una teoría unificada que pueda explicar coherentemente las cuatro fuerzas dentro de un solo marco, un objetivo que ha sido esquivo. La búsqueda de una teoría de este tipo, a menudo referida como la teoría del todo, continúa impulsando gran parte de la investigación en física, prometiendo desbloquear más misterios del universo. Adentrémonos en las partículas que se consideran los bloques de construcción de la materia misma. Estas partículas forman la base de todo lo visible y tangible en nuestro mundo, desde el aire que respiramos hasta las estrellas en el cielo nocturno. El modelo estándar de la física de partículas proporciona un marco que identifica los constituyentes más pequeños de la materia, categorizándolos en quarks, leptones y las partículas portadoras de fuerzas que median las fuerzas fundamentales. Los quarks son partículas increíblemente diminutas que se combinan para formar protones y neutrones, los componentes de los núcleos atómicos. Hay 6 tipos, o sabores, de quarks: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Los quarks nunca se encuentran aislados en la naturaleza debido a un fenómeno conocido como confinamiento de color. Siempre están unidos en grupos de 2 o 3, formando partículas conocidas como mesones y bariones, respectivamente. Los protones están formados por 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que los neutrones consisten en 2 quarks abajo y un quark arriba. Las propiedades e interacciones de los quarks están determinadas por la fuerza nuclear fuerte, la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales que los mantiene unidos dentro del núcleo. Los leptones son otra categoría de partículas fundamentales, siendo el electrón el miembro más conocido. Al igual que los quarks, hay 6 sabores de leptones: el electrón, el muón, el tau y sus correspondientes neutrinos: neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tau. A diferencia de los quarks, los leptones no experimentan la fuerza nuclear fuerte. Los electrones orbitan el núcleo de un átomo, desempeñando un papel crucial en las reacciones químicas y la conductividad eléctrica. Los neutrinos son partículas elusivas que apenas interactúan con la materia, lo que las hace increíblemente difíciles de detectar a pesar de ser producidas en grandes cantidades por el Sol y otros procesos nucleares. Además de los quarks y los leptones, el modelo estándar incluye las partículas portadoras de fuerzas, conocidas como bosones, que median las 4 fuerzas fundamentales. Los fotones llevan la fuerza electromagnética, los gluones median la fuerza fuerte, los bosones W y Z son responsables de la fuerza débil, y el recientemente confirmado bosón de Higgs está asociado con el campo de Higgs, que da masa a las partículas. El Big Bang y los comienzos del universo. A medida que continuamos nuestro viaje, nos adentramos en el reino de la teoría del Big Bang, un concepto fundamental que proporciona una explicación convincente para el origen del universo. Esta teoría es una piedra angular de la cosmología moderna y ofrece una ventana a los primeros momentos del universo, sugiriendo que todo lo que observamos hoy, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más vastas, se originó a partir de un punto singular increíblemente denso y caliente hace aproximadamente 13.800 millones de años. La teoría del Big Bang propone que el universo estuvo una vez en un estado extremadamente caliente y denso que se expandió rápidamente. Esta expansión no es como una explosión de materia que se mueve hacia afuera para llenar un espacio vacío, sino más bien la expansión del espacio mismo. Imagina un globo con puntos que representan galaxias. A medida que el globo se infla, los puntos se alejan unos de otros, ilustrando cómo las galaxias se separan a medida que el universo se expande. La evidencia que respalda la teoría del Big Bang es múltiple y convincente. Una de las piezas clave de evidencia es la radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, un débil resplandor que impregna el universo, descubierto accidentalmente por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965. Esta
radiación es el resplandor residual del Big Bang, estirado a frecuencias de microondas por la expansión del universo. Las observaciones de la CMB proporcionan una instantánea del universo infantil, permitiendo a los científicos obtener información sobre sus primeras condiciones y composición. Otro pilar de evidencia proviene de la observación del corrimiento al rojo de las galaxias, lo que indica que el universo sigue expandiéndose. Este corrimiento al rojo ocurre porque la luz de las galaxias distantes se estira a longitudes de onda más largas y rojas a medida que el espacio entre nosotros y las galaxias se expande. Edwin Hubble fue el primero en observar este fenómeno en 1929, proporcionando evidencia directa de que el universo no es estático sino dinámico y en constante expansión. Además, la teoría del Big Bang explica las abundancias relativas de los elementos más ligeros en el universo, hidrógeno, helio y litio, observados hoy en día. Estos elementos se formaron durante los primeros minutos después del Big Bang en un proceso conocido como nucleosíntesis, y sus proporciones se alinean estrechamente con las predicciones hechas por la teoría. A pesar de su amplia aceptación y la fuerte evidencia que la respalda, la teoría del Big Bang no está exenta de preguntas y misterios sin resolver, como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, que dominan el contenido total de masa-energía del universo, y sin embargo, siguen siendo elusivas. Además, la teoría no explica qué precedió al Big Bang ni la causa subyacente de la expansión inicial, dejando espacio para una mayor exploración teórica y observacional. La teoría del Big Bang ha revolucionado nuestra comprensión de los orígenes, la estructura y la evolución del universo. Pinta una imagen de un universo dinámico, nacido de un estado singular de densidad y calor inimaginables, evolucionando durante miles de millones de años hasta el complejo cosmos que observamos hoy. Inmediatamente después del Big Bang, el universo era un mar caliente y denso de energía. Las condiciones eran tan extremas que la materia tal como la entendemos, átomos, moléculas y sus componentes, no podía existir aún. En cambio, el universo estaba lleno de un plasma de quarks y gluones, un estado en el cual los quarks, los bloques de construcción de protones y neutrones, y los gluones, las partículas responsables de la fuerza fuerte que une a los quarks, se movían libremente en un entorno ultracaliente y denso. Esta fase es similar a una sopa de los ingredientes más fundamentales del universo, hirviendo en el resplandor de su nacimiento explosivo. A medida que el universo se expandía, comenzó a enfriarse. En los primeros microsegundos, se enfrió lo suficiente como para que los quarks comenzaran a unirse, formando protones y neutrones, los núcleos de los futuros átomos. Este periodo, conocido como la época hadrónica, marcó el primer paso del universo hacia la formación de la materia tal como la reconocemos. Un mayor enfriamiento permitió que los protones y neutrones comenzaran a formar los primeros núcleos del universo durante la fase de nucleosíntesis, unos minutos después del Big Bang. Principalmente estos eran los núcleos más simples: hidrógeno, que es un solo protón; deuterio, un isótopo estable del hidrógeno con un neutrón; helio y trazas de litio. Las proporciones precisas de estos elementos ligeros, predichas por la teoría de la nucleosíntesis del Big Bang, coinciden estrechamente con lo que observamos en el universo hoy en día, proporcionando un fuerte apoyo al modelo del Big Bang. Sin embargo, el universo permaneció demasiado caliente para que los electrones se unieran a estos núcleos y formaran átomos neutros. No fue hasta aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, durante un periodo conocido como recombinación, que el universo se había enfriado lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos, creando los primeros átomos neutros. Este evento cambió drásticamente la estructura del universo, permitiendo que la luz viajara libremente a través del espacio por primera vez, lo que llevó a la liberación de la radiación cósmica de fondo de microondas, una instantánea del universo infantil que proporciona evidencia crítica para el Big Bang. La formación de los primeros átomos neutros marcó la transición del universo de un estado de plasma a uno que eventualmente podría soportar estrellas, galaxias y planetas. La gravedad comenzó a juntar la materia, llevando a la formación de nubes de gas que se convertirían en las cunas de las primeras estrellas. Estas primeras estrellas sintetizaron elementos más pesados en sus núcleos, contribuyendo a la rica diversidad química que observamos en el universo hoy en día. La evidencia de la teoría del Big Bang no solo corrobora la noción de que el universo se originó a partir de un estado singular, extremadamente denso y caliente,
simple, sino que también ofrece información sobre la dinámica del cosmos a lo largo de miles de millones de años. Esta evidencia es crucial tanto para la comunidad científica como para el público en general, ofreciendo una narrativa coherente de la evolución cósmica que está basada en la observación y el análisis. La radiación cósmica de fondo de microondas, CMB, se erige como un pilar monumental de evidencia para el Big Bang. Descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, la CMB es un débil resplandor de luz que llena el universo, remanente de la época poco después del Big Bang. Esta radiación es el resplandor residual de la infancia del universo, enfriada a frecuencias de microondas por la expansión del universo a lo largo de miles de millones de años. Las mediciones de la CMB por satélites como COBE, BLEMAP y Planck han proporcionado una imagen detallada del universo primitivo, mostrando pequeñas fluctuaciones de temperatura que corresponden a regiones de densidades ligeramente diferentes. Estas fluctuaciones fueron las semillas de toda la estructura futura, las galaxias, estrellas y planetas que llenan el universo hoy. La expansión del universo en sí misma sirve como evidencia directa del Big Bang. En la década de 1920, Edwin Hubble hizo el descubrimiento revolucionario de que las galaxias se están alejando de nosotros en todas las direcciones, con su velocidad proporcional a su distancia de nosotros. Esta observación, conocida como la ley de Hubble, sugiere que el universo se está expandiendo uniformemente, lo que implica que alguna vez fue mucho más pequeño, más caliente y más denso, tal como predice la teoría del Big Bang. La expansión del universo es un testimonio dinámico de su origen explosivo. La abundancia de elementos ligeros proporciona otra pieza clave de evidencia. La teoría del Big Bang predice la producción de hidrógeno, helio y trazas de litio durante los primeros minutos después del Big Bang, en un proceso conocido como nucleosíntesis primordial. Las observaciones de las cantidades relativas de estos elementos en el universo coinciden estrechamente con las predicciones hechas por el modelo del Big Bang, apoyando la teoría de que el universo estuvo una vez en un estado caliente y denso que propició la formación de estos elementos. La estructura a gran escala del universo, como se observa a través de la distribución de galaxias y cúmulos de galaxias, apoya la teoría del Big Bang. Las galaxias no están distribuidas aleatoriamente por todo el universo, sino que forman una vasta red de filamentos y vacíos. Esta estructura es consistente con el crecimiento gravitacional de pequeñas fluctuaciones iniciales en la densidad del universo primitivo predicho por la teoría del Big Bang. Fluctuaciones cuánticas y creación de partículas. Continuando con nuestro viaje, nos adentramos en el concepto de fluctuaciones cuánticas, un fenómeno profundamente arraigado en el ámbito cuántico que desempeña un papel fundamental en la estructura del cosmos. Las fluctuaciones cuánticas son cambios temporales en la cantidad de energía en un punto en el espacio, según el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que establece que ciertos pares de propiedades físicas, como posición y momento, no pueden medirse con precisión al mismo tiempo. Este principio es una piedra angular de la mecánica cuántica e introduce el concepto de incertidumbre inherente a nivel cuántico. En el vacío del espacio, lo que podríamos pensar como vacío, las fluctuaciones cuánticas ocurren espontáneamente, con partículas y antipartículas apareciendo y desapareciendo. Estas partículas, conocidas como partículas virtuales, existen durante un periodo de tiempo increíblemente corto antes de aniquilarse entre sí. A pesar de su naturaleza transitoria, tienen efectos reales y pueden influir en el comportamiento de otras partículas. Por ejemplo, se cree que las fluctuaciones cuánticas son responsables de los pequeños cambios en los niveles de energía de los electrones en los átomos, un efecto observado y verificado a través de experimentos. Las fluctuaciones cuánticas no son solo un aspecto curioso de la mecánica cuántica, se cree que desempeñaron un papel crítico en la formación del universo tal como lo conocemos. Durante el periodo de inflación cósmica, un breve periodo de rápida expansión que ocurrió una fracción de segundo después del Big Bang, estas fluctuaciones cuánticas se estiraron a escalas macroscópicas. Este proceso magnificó las pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo, lo que llevó a las estructuras a gran escala que observamos hoy, como galaxias y cúmulos de galaxias. Los patrones impresos en la radiación cósmica de fondo de microondas son un resultado directo de estas fluctuaciones cuánticas, ofreciendo un vistazo a los orígenes cuánticos del universo. En el corazón de las fluctuaciones cuánticas está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que postula que ciertos pares de propiedades físicas, como la posición y el momento, no pueden conocerse exactamente al mismo tiempo. Este principio sugiere que incluso lo que consideramos un vacío no está verdaderamente vacío, sino que está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Estas partículas se llaman virtuales porque no pueden observarse directamente, existen temporalmente,
tomando prestada energía del vacío para aparecer por un momento fugaz, antes de aniquilarse entre sí y devolver la energía tomada. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, las fluctuaciones cuánticas pueden llevar a la creación de partículas reales. Uno de estos escenarios ocurre cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, un fenómeno conocido como radiación de Hawking. Stephen Hawking propuso que las fluctuaciones cuánticas en el borde de un agujero negro podrían resultar en la creación de pares de partículas y antipartículas, con una partícula cayendo en el agujero negro y la otra escapando al espacio. Este proceso efectivamente lleva a la creación de partículas reales a partir del vacío, con el agujero negro perdiendo masa con el tiempo como resultado de esta radiación. Otro contexto en el que las fluctuaciones cuánticas llevan a la creación de partículas es durante el período de inflación cósmica, una teoría que sugiere que el universo experimentó una rápida expansión poco después del Big Bang. Durante la inflación, las fluctuaciones cuánticas se estiraron a escalas macroscópicas, magnificando sus efectos. Estas fluctuaciones en la densidad del universo primitivo sirvieron como semillas para la formación de todas las estructuras a gran escala que observamos hoy, como galaxias y cúmulos de galaxias. La magnificación de las fluctuaciones cuánticas durante la inflación implica que las partículas virtuales podrían congelarse en partículas reales, contribuyendo al contenido de materia del universo. Este proceso de creación de partículas a partir de fluctuaciones cuánticas subraya la interconexión entre la mecánica cuántica y la cosmología, revelando los fundamentos cuánticos de la evolución cósmica. Ilustra cómo el universo a sus mayores escalas está influenciado por fenómenos que ocurren a las menores escalas, desdibujando las líneas entre el vacío y lo tangible, entre la nada y la existencia. Profundizando en el ámbito cuántico, el papel de la energía en la formación de partículas es un aspecto crítico que une la naturaleza efímera de las fluctuaciones cuánticas con la realidad tangible del universo. La energía juega un papel fundamental en el nacimiento de las partículas, actuando como el catalizador que transforma el potencial dentro de las fluctuaciones cuánticas en los constituyentes materiales del cosmos. Este proceso se basa en una de las ecuaciones más famosas de la física, E igual a mc², propuesta por Albert Einstein, que postula que la energía, E, y la masa, m, son intercambiables, siendo c la velocidad de la luz. Este principio fundamental subraya la profunda conexión entre la energía y la creación de partículas, ilustrando cómo las fluctuaciones en el vacío cuántico pueden dar lugar a la materia. En el vacío del espacio, lo que parece estar vacío es, de hecho, un caldero hirviente de energía debido a las fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones representan cambios temporales en la cantidad de energía en un punto en el espacio, permitiendo la creación de pares de partículas y antipartículas. Aunque estos pares típicamente se aniquilan casi instantáneamente, devolviendo la energía tomada al vacío, bajo ciertas condiciones, pueden convertirse en partículas reales. La conversión de energía en partículas es un pilar de nuestra comprensión del universo temprano y los procesos que lo llenaron de materia. Por ejemplo, en las condiciones de energía increíblemente alta que siguieron al Big Bang, el universo era una sopa densa y caliente de energía. A medida que el universo se expandió y se enfrió, parte de esta energía se condensó en partículas, siguiendo los principios establecidos por la ecuación de Einstein. El universo temprano pasó por varias fases, incluyendo la época electrodébil y la época de los quarks, durante las cuales las fuerzas fundamentales de la naturaleza se separaron, y los bloques de construcción de la materia se formaron y se unieron en los protones y neutrones que componen los núcleos atómicos hoy en día. La energía no solo facilita la creación de partículas, sino que también influye en sus interacciones y las estructuras que forman. Por ejemplo, la energía liberada durante los procesos de fusión nuclear en el corazón de las estrellas es responsable de sintetizar los elementos más pesados esenciales para la vida, desde el carbono hasta el hierro. Este poder transformador de la energía, desde encender estrellas hasta forjar elementos, destaca su papel fundamental en la conformación del cosmos. Navegando desde el papel fundamental de la energía en la formación de partículas, nos encontramos en la puerta de otro concepto fundamental del que hablamos anteriormente, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio no es solo una curiosidad matemática, es una ventana a la incertidumbre inherente del mundo cuántico, y tiene implicaciones directas para la creación de partículas a partir del espacio aparentemente vacío. El principio de incertidumbre, introducido por Werner Heisenberg en 1927, establece que es imposible conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula. Esta incertidumbre inherente no se debe a imperfecciones experimentales, sino que es una propiedad fundamental del universo a nivel
nivel cuántico. El principio de incertidumbre está íntimamente relacionado con la creación de partículas, particularmente en el contexto de las fluctuaciones cuánticas en el vacío del espacio. Según la teoría cuántica de campos, el vacío no está vacío, sino que está lleno de partículas virtuales que continuamente aparecen y desaparecen. Estas partículas se denominan virtuales porque existen temporalmente, tomando prestada energía del vacío debido a las concesiones hechas por el principio de incertidumbre. Este principio permite estas fluctuaciones al permitir una violación temporal de la conservación de la energía, con la condición de que la energía tomada prestada debe devolverse rápidamente, evitando así que cualquier violación sea observada directamente. Este préstamo temporal de energía hace posible que se formen espontáneamente pares de partículas y antipartículas, aunque estos pares usualmente se aniquilan casi de inmediato, devolviendo su energía prestada al vacío. Su breve existencia es una consecuencia directa de la incertidumbre inherente en sus posiciones y momentos. En ciertas condiciones extremas, como cerca del horizonte de eventos de un agujero negro o durante la rápida expansión del universo temprano, estas partículas virtuales pueden separarse y convertirse en partículas reales y observables. Este proceso de creación de partículas desde el vacío, facilitado por el principio de incertidumbre, resalta el papel crucial de este principio en la dinámica del mundo cuántico y la estructura del cosmos. Las primeras partículas y fuerzas. En la fracción inicial de un segundo después del Big Bang, el universo era demasiado caliente y denso para que existieran partículas o átomos. Estaba lleno de un plasma de quarks y gluones, un estado de la materia en el que los quarks, partículas fundamentales que más tarde formaron protones y neutrones, no estaban confinados dentro de núcleos atómicos, sino que eran libres en una sopa de gluones, partículas que median la fuerza fuerte que mantiene unidos a los quarks. A medida que el universo se expandía y enfriaba, alcanzó una temperatura en la que los quarks podían unirse para formar protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos. Esta época, conocida como la época de los hadrones, ocurrió dentro del primer microsegundo a un segundo después del Big Bang. La formación de protones y neutrones marcó un momento crucial en el universo temprano, preparando el escenario para la creación de formas de materia más complejas. Después de la época de los hadrones, el universo continuó enfriándose, llevando a la época de los leptones, que duró aproximadamente de un segundo a unos pocos minutos después del Big Bang. Durante este periodo, los leptones, como los electrones, eran la forma dominante de materia. El universo todavía estaba demasiado caliente para que los protones y neutrones se combinaran en núcleos con estos electrones. El evento más crítico relacionado con la formación de partículas vino después. La nucleosíntesis, un proceso que ocurrió dentro de los primeros minutos después del Big Bang. Durante este periodo, el universo se había enfriado lo suficiente para que los protones y neutrones comenzaran a combinarse para formar los núcleos de los elementos más simples, hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio y berilio. Esta nucleosíntesis primordial fue responsable de crear la mayor parte del helio en el universo, junto con el hidrógeno que no se unió en núcleos de helio. Es importante señalar que estos no eran aún átomos completos en el sentido en que los pensamos hoy, con electrones orbitando un núcleo. El universo seguía siendo demasiado caliente para que los electrones fueran capturados en órbitas alrededor de los núcleos, formando átomos neutros. Esta formación de átomos neutros, un proceso conocido como recombinación, no ocurriría hasta aproximadamente 380.000 años después del Big Bang, lo que llevaría al desacoplamiento de la materia y la radiación y a la liberación de la radiación de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang, que nos proporciona una instantánea del universo en ese momento. Ahora, aventurémonos más allá, en la fascinante época en que las fuerzas fundamentales de la naturaleza comenzaron a delinearse y definir el cosmos en evolución. Esta narrativa de separación es una piedra angular para entender el intrincado tapiz del universo, desde sus momentos más incipientes hasta la rica estructura que observamos hoy. Inicialmente, en los primeros momentos del universo, todas las fuerzas estaban unificadas en una sola fuerza, un testimonio de las condiciones extremas de temperatura y densidad que impregnaban el cosmos. A medida que el universo se expandió y enfrió, esta unidad primordial se fracturó en una serie de eventos de ruptura de simetría, dando lugar a las fuerzas distintas que reconocemos hoy: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La primera en separarse fue la gravedad, emergiendo como una fuerza distinta a medida que el universo se enfriaba desde su estado inimaginablemente caliente y denso. Se hipotetiza que esta
esta separación ocurrió solo una fracción de segundo después del Big Bang, marcando el primer paso del universo hacia las complejas interacciones de fuerzas que lo gobiernan ahora. El desacoplamiento de la gravedad preparó el escenario para la estructura a gran escala del cosmos, guiando la formación de galaxias, estrellas y planetas, y moldeando la propia estructura del universo. Después de la separación de la gravedad, la gran fuerza unificada, que encapsulaba las fuerzas electromagnética, fuerte y débil, persistió en su estado unificado hasta que el universo se enfrió aún más, a medida que la temperatura descendió a un punto crítico. La fuerza nuclear fuerte, responsable de mantener unidos a los quarks dentro de los protones y neutrones y de mantener intactos los núcleos atómicos, se distinguió de la fuerza electrodébil, una forma combinada de las fuerzas electromagnética y nuclear débil. Esta separación, que ocurrió aproximadamente entre 10 elevado a menos 36 y 10 elevado a menos 32 segundos después del Big Bang, durante la época de inflación cósmica, sentó las bases para la formación de las primeras partículas del universo. La fuerza electrodébil continuó gobernando el paisaje energético del universo hasta que también sufrió una ruptura de simetría. Este evento, que tuvo lugar aproximadamente 10 elevado a la menos 12 segundos después del Big Bang, vio cómo la fuerza electrodébil se dividió en la fuerza electromagnética, mediada por fotones, y la fuerza nuclear débil, responsable de la desintegración radiactiva y los procesos de fusión nuclear en las estrellas. Esta delimitación finalizó la lista de fuerzas fundamentales, preparando el escenario para que el universo se enfriará aún más, permitiendo la formación de partículas más complejas y, eventualmente, átomos. La separación de las fuerzas fundamentales durante la infancia del universo fue una serie de eventos cruciales que permitieron la diversidad de materia y estructuras observadas en el cosmos hoy en día. Pasando de los momentos cruciales en los que las fuerzas fundamentales de la naturaleza comenzaron su separación gradual, nos adentramos en la significancia de la época electrodébil, un período definitorio en la evolución del universo. Esta época representa una fase crítica poco después del Big Bang, durante la cual las fuerzas electromagnética y nuclear débil, dos de las 4 fuerzas fundamentales, estaban unificadas como una sola fuerza conocida como la fuerza electrodébil. La época electrodébil ocurrió aproximadamente entre 10 elevado a la menos 12 segundos y 10 elevado a la menos 6 segundos después del Big Bang, un tiempo en que el universo se estaba enfriando desde su estado inicialmente caliente y denso, pero aún increíblemente energético y dinámico. La importancia de la época electrodébil radica en su papel en la formación del universo temprano y en sentar las bases para la formación de la materia tal como la conocemos. Durante esta época, el universo estaba lleno de un plasma caliente y denso de quarks, leptones y sus antipartículas, junto con los bosones electrodébiles que mediaban la fuerza unificada. A medida que el universo se expandió y enfrió, alcanzó una temperatura crítica que permitió que la fuerza electrodébil sufriera un evento de ruptura de simetría. Este evento llevó a la diferenciación de la fuerza electromagnética, mediada por fotones, de la fuerza nuclear débil, mediada por los bosones UV y Z. Esta separación fue un paso fundamental en la maduración del universo, permitiendo una diversidad de interacciones que eventualmente llevarían a la formación de átomos y, en consecuencia, a la estructura del cosmos. La época electrodébil tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la física de partículas y el modelo estándar. El mecanismo de Higgs, predicho por la presencia del campo de Higgs, jugó un papel crucial durante esta época. La interacción de las partículas con el campo de Higgs les otorgó masa, un proceso central para el evento de ruptura de simetría que distinguió las fuerzas electromagnética y nuclear débil. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012, una partícula asociada con el campo de Higgs, proporcionó una pieza clave de evidencia que apoya el marco teórico que describe la fuerza electrodébil y su importancia. Los quarks, los componentes fundamentales de la materia, están sujetos a la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales que se volvieron distintas en las primeras fases de la evolución del universo. Esta fuerza, también conocida como interacción fuerte, es notablemente poderosa, pero su influencia se extiende solo a un rango muy corto. En los momentos iniciales del universo, actuó como el pegamento que unía a los quarks en grupos de 3 para formar bariones, que incluyen protones y neutrones, los componentes básicos de los núcleos atómicos. El proceso comenzó cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que la fuerza fuerte superara la energía
energía cinética que anteriormente mantenía a los quarks separados. En este ambiente más frío, aunque aún increíblemente caliente, los quarks comenzaron a interactuar más de cerca, formando pares conocidos como pares quark-antiquark y tríos que evolucionarían en protones y neutrones. Un protón está compuesto por dos quarks arriba y un quark abajo, mientras que un neutrón consiste en dos quarks abajo y un quark arriba. La combinación específica de quarks determina las propiedades de la partícula, incluida su carga. Los protones tienen carga positiva debido a su composición de quarks, mientras que los neutrones son neutros. Esta fase del desarrollo del universo no se trató solo de la formación de estas partículas, sino también de la transición de un estado donde los quarks podían moverse libremente, un plasma de quarks y gluones, a un estado donde estaban encerrados dentro de protones y neutrones. Este mecanismo de encierro es crucial para la estabilidad de la materia tal como la conocemos. Sin él, las estructuras complejas que forman el universo, desde átomos hasta galaxias, no podrían existir. La hadronización de quarks en protones y neutrones preparó el escenario para la siguiente fase de la evolución cósmica, la era de la nucleosíntesis, cuando se formaron los primeros núcleos atómicos. Estos primeros pasos de la materia al unirse a partir de las fuerzas y partículas fundamentales moldeadas por las condiciones del universo temprano son centrales para nuestra comprensión de la historia cósmica y la misma materia que compone el mundo que nos rodea. Nucleosíntesis y formación atómica. A medida que el universo continuaba expandiéndose y enfriándose después de la formación de protones y neutrones, alcanzó una temperatura propicia para la fusión de estas partículas. Esta época, que ocurrió aproximadamente 3 minutos después del Big Bang, fue cuando las condiciones eran adecuadas para que las fuerzas nucleares superaran las fuerzas electromagnéticas repulsivas entre los protones con carga positiva, permitiéndoles unirse con los neutrones para formar los núcleos de los elementos más simples. Principalmente los núcleos de hidrógeno, protones, se fusionaron para formar helio, junto con pequeñas cantidades de deuterio, hidrógeno pesado, tritio, una forma radiactiva de hidrógeno, y cantidades muy pequeñas de litio y berilio. El proceso de nucleosíntesis es crítico por varias razones. Primero, estableció la abundancia inicial de los elementos ligeros en el universo. Las proporciones de hidrógeno y helio creadas durante este tiempo se han medido en el universo actual y se encuentran en notable acuerdo con las predicciones hechas por la teoría del Big Bang, sirviendo como una pieza clave de evidencia para la teoría misma. Segundo, estos eventos de nucleosíntesis primordial sentaron las bases para la formación de estrellas. Las estrellas, a través de sus propios ciclos de fusión nuclear, forjarían más tarde los elementos más pesados esenciales para la vida y las estructuras complejas del universo. La importancia de la nucleosíntesis se extiende más allá de la mera creación de núcleos atómicos. Marca la transición del universo de un lugar de partículas y fuerzas simples a un tapiz complejo de materia. Fue durante este periodo que el universo dio sus primeros pasos hacia la diversidad química, preparando el escenario para la larga evolución cósmica que eventualmente llevaría a la formación de planetas, vida y la vasta gama de fenómenos celestiales que llenan el cosmos. En nuestro viaje en busca de respuestas, llegamos al siguiente capítulo crucial en la historia temprana del universo, la formación de los primeros átomos. Este evento decisivo, que ocurrió alrededor de 380.000 años después del Big Bang, marcó el enfriamiento del universo a un punto donde los electrones podían unirse con los núcleos para formar átomos neutros, un período conocido como recombinación. El telón de fondo para este cambio monumental fue un universo en expansión y enfriamiento desde su estado inicial de calor y densidad extremos, preparando el escenario para el nacimiento de la materia atómica tal como la conocemos. A medida que el universo se enfriaba, los protones y neutrones que se habían formado a partir de quarks comenzaron a interactuar a través de la fusión nuclear, creando los primeros núcleos simples durante la fase de nucleosíntesis. Esto llevó principalmente a la formación de hidrógeno, que es simplemente un solo protón, y núcleos de helio, junto con pequeñas cantidades de deuterio, hidrógeno pesado y litio. Estos elementos ligeros formaron la abundancia química inicial del universo, estableciendo un escenario primordial rico en hidrógeno y helio, los elementos más simples y abundantes del cosmos. Sin embargo, el universo seguía siendo demasiado caliente para que los electrones permanecieran unidos a estos núcleos. Existían en un estado de plasma de electrones libres, dispersando fotones y manteniendo el universo opaco. A medida que el universo continuaba expandiendo
calentándose y enfriándose, finalmente alcanzó una temperatura en la que la energía de los fotones ya no era suficiente para ionizar el hidrógeno. En este punto, los electrones comenzaron a combinarse con los núcleos de hidrógeno y helio para formar los primeros átomos estables. Este proceso de recombinación redujo drásticamente la dispersión de fotones, permitiendo que el universo se volviera transparente por primera vez. Los fotones liberados en este momento forman la radiación de fondo de microondas, una radiación relicta que proporciona una instantánea del universo en el momento de la recombinación. La formación de los primeros átomos fue un punto de inflexión en la narrativa cósmica, allanando el camino para la transición del universo de un estado caliente y denso a uno más frío y estructurado, capaz de soportar estructuras complejas como estrellas y galaxias. Significó el final de las edades oscuras del universo, un tiempo antes de que se encendieran las primeras estrellas, y preparó el escenario para el colapso gravitacional de la materia en las primeras estrellas y galaxias. Estas estrellas enriquecerían aún más el cosmos con elementos más pesados a través de la nucleosíntesis estelar, sembrando el universo con los ingredientes necesarios para los planetas y la vida. La nucleosíntesis, el proceso mediante el cual se formaron las abundancias naturales de los elementos químicos dentro de las estrellas, jugó un papel crucial en la creación de la diversidad de elementos que observamos en el universo hoy en día. Después de la formación de los primeros átomos, el universo estaba compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los elementos más simples y abundantes. Sin embargo, el mundo complejo y variado que nos rodea, desde el aire que respiramos hasta los materiales que componen la Tierra, e incluso los componentes de nuestros propios cuerpos, requiere una gama mucho más amplia de elementos. La nucleosíntesis proporcionó los procesos necesarios para forjar estos elementos, actuando como el horno cósmico que transformó la simplicidad primordial del universo temprano en un rico tapiz de diversidad química. El proceso de nucleosíntesis ocurrió en varias etapas y entornos, comenzando con el propio Big Bang. La nucleosíntesis del Big Bang, que tuvo lugar en los primeros minutos del universo, produjo los elementos más ligeros, incluidos el hidrógeno, el helio y pequeñas cantidades de litio y berilio. Sin embargo, este proceso no pudo dar cuenta de la creación de elementos más pesados que son esenciales para la vida y la estructura del cosmos. La siguiente fase de la nucleosíntesis tuvo lugar dentro de las estrellas. Las estrellas son las fábricas del universo para la producción de elementos, transformando elementos más ligeros en más pesados a través de la fusión nuclear en sus núcleos. En el ciclo de vida de una estrella, los núcleos de hidrógeno se fusionan para formar helio en un proceso conocido como quema de hidrógeno. A medida que las estrellas envejecen y sus núcleos se calientan, pueden fusionar helio en carbono, y en estrellas más masivas, el proceso continúa, formando elementos hasta el hierro a través de etapas sucesivas de quema nuclear, como la quema de carbono, la quema de neón, la quema de oxígeno y la quema de silicio. Sin embargo, la creación de elementos más pesados que el hierro requiere un conjunto diferente de procesos, ya que estos elementos no pueden formarse mediante la fusión en los núcleos estelares, en circunstancias normales, debido a sus requisitos energéticos. En cambio, entran en juego procesos como el R-proceso, captura rápida de neutrones, y el S-proceso, captura lenta de neutrones, principalmente durante explosiones de supernova y en las capas exteriores de las estrellas de rama asintótica gigante, AGB. Las supernovas, las explosiones catastróficas que marcan la muerte de estrellas masivas, proporcionan las condiciones necesarias para el R-proceso, donde un denso flujo de neutrones es absorbido por los núcleos atómicos, lo que lleva a la creación de muchos de los elementos más pesados en la tabla periódica. El S-proceso ocurre en los entornos más serenos de las estrellas AGB, donde los neutrones son capturados más lentamente, permitiendo la creación de elementos como el bario y el plomo. Los diversos elementos forjados por la nucleosíntesis se dispersan eventualmente por toda la galaxia mediante vientos estelares y explosiones de supernova, sembrando nubes interestelares con los materiales necesarios para la próxima generación de estrellas, planetas y, eventualmente, vida. Este ciclo de nacimiento estelar, nucleosíntesis y muerte, seguido por la reformación de nuevos sistemas estelares, ha enriquecido el universo con una química compleja a lo largo de miles de millones de años. Aceleradores de partículas y física experimental. Los aceleradores de partículas son máquinas sofisticadas que impulsan partículas cargadas, como protones o electrones, a altas velocidades y las hacen chocar entre sí o contra objetivos, generando condiciones que imitan las que existían justo después del Big Bang.
Bang. Estas herramientas innovadoras permiten a los científicos investigar las propiedades fundamentales de la materia y las fuerzas que gobiernan las interacciones entre las partículas. Al acelerar las partículas a casi la velocidad de la luz y luego hacerlas colisionar, los aceleradores de partículas permiten a los investigadores descomponer los componentes atómicos en sus partes constituyentes, revelando partículas y fenómenos no observables en condiciones normales. El funcionamiento de un acelerador de partículas implica el uso de campos eléctricos para acelerar las partículas y campos magnéticos para dirigirlas y enfocarlas a lo largo de una trayectoria especificada, que puede ser circular, como en sincrotrones y anillos de almacenamiento, o lineal, como en aceleradores lineales, LINACs. Cuando estas partículas de alta energía colisionan, producen una variedad de nuevas partículas, permitiendo a los científicos estudiar las reglas de la física de partículas en entornos de densidades de energía extremas, similares a las que existían justo después del Big Bang. Existen varios tipos de aceleradores de partículas, cada uno con diferentes propósitos en el campo de la investigación y más allá. Por ejemplo, el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, cerca de Ginebra, Suiza, es el acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo, diseñado para sondear más profundamente los misterios del universo, como las propiedades del bosón de Higgs, la materia oscura y otras preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Más allá de sus aplicaciones científicas fundamentales, los aceleradores de partículas tienen usos prácticos en varios campos, incluida la medicina, donde se utilizan para el tratamiento del cáncer mediante la radioterapia y en la producción de isótopos para diagnósticos médicos, en la industria, para el procesamiento de materiales y la creación de semiconductores, y en el arte y la arqueología, para analizar pinturas y artefactos sin dañarlos. El desarrollo y la operación de aceleradores de partículas son logros de la ingeniería y la física, que combinan tecnologías avanzadas en imanes superconductores, sistemas de vacío y detección de partículas para explorar las fronteras del conocimiento humano. Estos aceleradores no solo son herramientas para el descubrimiento, sino también catalizadores para la innovación tecnológica, impulsando avances en numerosos campos y contribuyendo a la infraestructura tecnológica de la sociedad. Los aceleradores de partículas han sido fundamentales para avanzar en nuestra comprensión de los aspectos fundamentales del universo, conduciendo a numerosos descubrimientos significativos que han dado forma a la física moderna. Estos dispositivos, al propulsar partículas a altas velocidades y facilitar sus colisiones, han permitido a los científicos sondear los secretos más profundos del universo, revelando la existencia de partículas y fuerzas que constituyen la esencia de todo lo que nos rodea. Uno de los descubrimientos más revolucionarios realizados con la ayuda de aceleradores de partículas fue la identificación del bosón de Higgs. En 2012, los científicos del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, del CERN, anunciaron que habían detectado una partícula consistente con el bosón de Higgs, a menudo referido como la partícula de Dios. Esta partícula, predicha por el modelo estándar de física de partículas, es fundamental para entender por qué otras partículas tienen masa. El descubrimiento del bosón de Higgs fue un momento monumental en el campo de la física de partículas, confirmando un pilar clave del modelo estándar y contribuyendo al Premio Nobel de Física para François Englert y Peter Higgs en 2013. Los aceleradores de partículas también han sido cruciales para confirmar la existencia de quarks, los componentes básicos de protones y neutrones. A finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970, los experimentos realizados en el Centro de Aceleradores Lineales de Stanford, SLAC, proporcionaron la primera evidencia directa de quarks, apoyando el modelo de quarks propuesto por los físicos Murray Gell-Mann y George Zweig en la década de 1960. Este fue un paso significativo hacia adelante en nuestra comprensión de la estructura de la materia, estableciendo a los quarks como constituyentes fundamentales de la materia. Además, los aceleradores han facilitado el estudio de la antimateria, partículas que son idénticas a las partículas de materia, pero con carga opuesta. Los experimentos en el CERN y otras instalaciones han permitido a los físicos crear, atrapar y estudiar partículas de antimateria, como el antihidrógeno. Estos estudios son cruciales para probar las simetrías fundamentales del universo y para entender por qué el universo está compuesto principalmente de materia, a pesar de que la teoría del Big Bang predice cantidades iguales de materia y antimateria. Los aceleradores de partículas también han permitido el descubrimiento de una plétora de partículas subatómicas, incluidos los bosones W y Z, que median la fuerza nuclear débil responsable de la desintegración radiactiva. El descubrimiento de estas partículas en la década de 1980 en el CERN proporcionó pruebas críticas de la teoría electrodébil,
débil, que unifica las fuerzas electromagnética y débil, uno de los logros clave en los esfuerzos por desarrollar una teoría unificada de las fuerzas fundamentales. Más allá de los descubrimientos fundamentales, los aceleradores de partículas han contribuido a los avances en tratamientos médicos, como la terapia contra el cáncer a través de haces de partículas, y en el desarrollo de tecnologías como la World Wide Web, creada inicialmente en el CERN para facilitar el intercambio de información entre científicos. Ahora bien, ¿cómo validan estos experimentos en física de partículas las predicciones teóricas? La interacción entre teoría y experimento en la física de partículas implica varios pasos clave. Los físicos teóricos desarrollan modelos basados en principios matemáticos para explicar las propiedades y comportamientos de las partículas y las fuerzas que gobiernan sus interacciones. Estos modelos a menudo hacen predicciones precisas sobre los resultados de ciertas interacciones o la existencia de partículas previamente no observadas. Para probar estas predicciones, los físicos experimentales diseñan y realizan experimentos utilizando aceleradores de partículas. Estas máquinas aceleran partículas a altas energías y luego las hacen colisionar, creando condiciones que permiten la observación de fenómenos que no son accesibles en circunstancias normales. Los detectores que rodean los puntos de colisión capturan y registran las partículas producidas en estas colisiones, y se emplean técnicas sofisticadas de análisis de datos para interpretar los resultados. Un aspecto significativo de la validación de las predicciones teóricas es la capacidad de reproducir los resultados experimentales. En física de partículas, esto a menudo significa que múltiples experimentos, a veces en diferentes instalaciones alrededor del mundo, deben observar los mismos fenómenos bajo condiciones similares. Esta replicación de resultados añade credibilidad a los hallazgos y ayuda a confirmar que no son anomalías estadísticas o artefactos del diseño experimental. El modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría que describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales conocidas en el universo: las fuerzas electromagnética, débil y nuclear fuerte, y clasifica todas las partículas elementales conocidas. Es una piedra angular de la física moderna y representa la mejor comprensión que tienen los científicos sobre cómo se comportan e interactúan los componentes fundamentales del universo. El modelo se ha desarrollado durante varias décadas, comenzando a mediados del siglo XX, gracias a los esfuerzos colaborativos de físicos de todo el mundo. En su núcleo, el modelo estándar se construye sobre la base de la mecánica cuántica y la relatividad especial, incorporando ambas en un marco unificado conocido como teoría cuántica de campos. El modelo categoriza las partículas elementales en 2 grupos principales: fermiones y bosones. Los fermiones son los bloques de construcción de la materia, divididos en quarks y leptones, incluyendo partículas como los electrones y los quarks que componen los protones y neutrones. Los bosones son partículas portadoras de fuerza que median las fuerzas fundamentales. Por ejemplo, los fotones transportan la fuerza electromagnética, mientras que los gluones son responsables de la fuerza fuerte. Un triunfo significativo del modelo estándar fue la predicción y posterior descubrimiento del bosón de Higgs, una partícula que proporciona masa a otras partículas a través del mecanismo de Higgs. Este descubrimiento en el Gran Colisionador de Hadrones en 2012 llenó una brecha crucial en el modelo y fue aclamado como uno de los logros más significativos en la física, confirmando la existencia del campo de Higgs y su partícula asociada. A pesar de sus éxitos, el modelo estándar no está completo. No incorpora la cuarta fuerza fundamental, la gravedad, descrita por la relatividad general, ni explica la materia oscura y la energía oscura, que parecen constituir la mayor parte del contenido de masa-energía del universo. Además, la incapacidad del modelo para incorporar la fuerza gravitacional o predecir las masas de las partículas elementales sugiere que es parte de una teoría más completa que aún está por descubrir. Si bien el modelo estándar de la física de partículas se erige como un marco teórico notablemente exitoso, también tiene sus limitaciones, lo que marca áreas donde nuestra comprensión actual del universo es incompleta. Estas limitaciones no solo destacan los límites de la aplicabilidad del modelo, sino que también apuntan hacia una nueva física más allá de lo que conocemos actualmente, guiando a los investigadores en su búsqueda para descubrir una teoría más integral de las fuerzas y partículas fundamentales. Una de las limitaciones más significativas del modelo estándar es su incapacidad para incorporar la gravedad. La gravedad, descrita por la teoría de la relatividad general de Einstein, es una fuerza fundamental que gobierna la estructura y dinámica del cosmos a gran escala, desde las órbitas de los planetas hasta la evolución de las galaxias y el universo mismo. Sin embargo, el modelo estándar se basa en el marco de la teoría cuántica de campos,
que no incluye naturalmente la gravedad. Esta discrepancia entre las teorías de lo muy grande, relatividad general, y lo muy pequeño, mecánica cuántica, sigue siendo uno de los desafíos más profundos en la física. Otra limitación es el silencio del modelo estándar sobre la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Las observaciones del universo sugieren que alrededor del 85% de su contenido de materia es materia oscura, que no emite, absorbe ni refleja luz, y solo es detectable a través de sus efectos gravitacionales. La energía oscura, que contribuye aproximadamente al 68% del contenido energético total del universo, se cree que es responsable de su expansión acelerada. Sin embargo, el modelo estándar no predice la existencia de partículas de materia oscura, ni explica las propiedades de la energía oscura, dejando sin explicación una porción significativa del universo. El modelo estándar tampoco puede explicar la asimetría entre la materia y la antimateria observada en el universo. Según el modelo, el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria que se habrían aniquilado entre sí, dejando un universo lleno de radiación. Sin embargo, el universo observable está dominado por la materia, lo que sugiere que deben haber ocurrido procesos no explicados por el modelo estándar que dieron a la materia una ventaja sobre la antimateria. El modelo estándar no proporciona una explicación satisfactoria para las masas de los neutrinos. Inicialmente, el modelo asumía que los neutrinos no tenían masa, pero los experimentos han mostrado que tienen una pequeña masa. Este descubrimiento ha requerido revisiones del modelo, pero también ha planteado nuevas preguntas sobre los orígenes de la masa de los neutrinos y su papel en el universo. El modelo estándar es un mosaico de partículas y fuerzas sin un principio unificador que pueda explicar por qué existe este conjunto particular de partículas y fuerzas. La búsqueda de una teoría del todo que unifique todas las fuerzas fundamentales, incluida la gravedad, y ofrezca una comprensión más fundamental de las partículas mismas, sigue siendo un objetivo principal de la física teórica. Más allá del modelo estándar, la materia oscura y la energía oscura son dos de los misterios más profundos en la cosmología moderna, representando componentes del universo que son invisibles e indetectables por medios tradicionales, pero cuya presencia se infiere a partir de sus efectos gravitacionales y el impacto en la expansión del universo. Juntas, componen aproximadamente el 95% del contenido total de masa-energía del universo, con la materia oscura representando aproximadamente el 27% y la energía oscura alrededor del 68%, dejando la materia ordinaria, todo lo que podemos ver e interactuar, formando solo una pequeña fracción. La materia oscura es una forma de materia que no emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace completamente invisible a la radiación electromagnética y, por tanto, extremadamente difícil de detectar directamente. Su existencia fue postulada por primera vez en la década de 1930 por el astrónomo suizo Fritz Zwicky, quien observó que las galaxias dentro de los cúmulos se movían a velocidades que implicaban la presencia de mucha más masa de la que podía ser explicada solo por la materia visible. Desde entonces, más evidencias provenientes de curvas de rotación de galaxias, lentes gravitacionales y la radiación de fondo de microondas cósmicas han apoyado la existencia de la materia oscura. A pesar de ser invisible, la materia oscura ejerce fuerzas gravitacionales, influyendo en la estructura y formación de galaxias y cúmulos de galaxias. Actúa como un armazón cósmico alrededor del cual la materia visible se congrega y se forma en las estructuras a gran escala observadas en el universo. La energía oscura, por otro lado, es una fuerza misteriosa que está impulsando la expansión acelerada del universo. El descubrimiento de la energía oscura a finales de la década de 1990 fue una sorpresa significativa para los astrónomos, quienes esperaban que la expansión del universo podría estar desacelerándose debido a la atracción gravitacional de su contenido. En cambio, las observaciones de supernovas distantes revelaron que las galaxias se están alejando unas de otras a una velocidad acelerada. Se piensa que la energía oscura es una propiedad del espacio mismo, distribuida uniformemente por todo el universo, y que no se diluye a medida que el espacio se expande. Su naturaleza es aún menos comprendida que la de la materia oscura, y plantea un desafío fundamental para nuestra comprensión de las leyes de la física, ya que no encaja perfectamente en el modelo estándar de la física de partículas ni en la teoría de la relatividad
relatividad general. La materia oscura, que constituye aproximadamente el 27% del universo, interactúa con la materia ordinaria a través de la gravedad. No emite, absorbe ni refleja luz, lo que la hace invisible y detectable solo a través de sus efectos gravitacionales. La presencia de la materia oscura se infiere por su atracción gravitacional sobre galaxias y cúmulos de galaxias, influyendo en sus tasas de rotación y distribución. Esta materia invisible actúa como un armazón cósmico, proporcionando el marco gravitacional necesario para que las galaxias se formen y se agrupen. Durante el universo temprano, la atracción gravitacional de la materia oscura ayudó a amplificar las leves irregularidades dejadas por las fluctuaciones cuánticas, llevando a la formación de estructuras a gran escala como galaxias y cúmulos de galaxias. Estas estructuras crearon los pozos de potencial dentro de los cuales la materia ordinaria podría reunirse y enfriarse, lo que llevó a la formación de estrellas y la subsiguiente síntesis de elementos más pesados a través de la nucleosíntesis en estrellas. La energía oscura, por otro lado, representa aproximadamente el 68% del universo y se piensa que es responsable de su expansión acelerada. A diferencia de la materia oscura, la energía oscura no se agrupa, sino que está uniformemente distribuida por el espacio, ejerciendo una fuerza repulsiva que contrarresta la gravedad. La naturaleza exacta de la energía oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física, pero su efecto en la tasa de expansión del universo tiene implicaciones críticas para la formación de partículas y la evolución del cosmos. La expansión acelerada afecta la densidad y la temperatura del universo con el tiempo, influyendo en la tasa a la que las estructuras se forman y evolucionan. Esta expansión impacta el enfriamiento del universo y las regiones donde las partículas pueden unirse para formar átomos, moléculas y, eventualmente, las estrellas y galaxias. La supersimetría, a menudo abreviada como SUSY, es un marco teórico en la física de partículas que propone un tipo de simetría entre dos clases fundamentales de partículas: los bosones, que transportan fuerzas, y los fermiones, que componen la materia. Según la supersimetría, para cada bosón en el modelo estándar existe un fermión correspondiente, y viceversa, que aún no ha sido observado. Estas partículas asociadas se conocen como supercompañeras, con nombres que reflejan sus contrapartes del modelo estándar, pero con prefijos o sufijos añadidos, como squarks, para los supercompañeros de los quarks, y selectrones, para los supercompañeros de los electrones. El atractivo de la supersimetría radica en su potencial para abordar varios problemas no resueltos dentro del modelo estándar de la física de partículas y la cosmología. Uno de los desafíos más significativos que pretende resolver es el problema de la jerarquía, que se refiere a la vasta diferencia en la fuerza entre la fuerza gravitacional y las otras fuerzas fundamentales. La supersimetría sugiere que nuevas simetrías en las leyes de la física pueden estabilizar la masa del bosón de Higgs contra correcciones cuánticas que de otro modo podrían hacerlo mucho más pesado, proporcionando así una explicación natural para la escala débil y la estabilidad de la masa del bosón de Higgs. Además, la supersimetría es un candidato principal para explicar la materia oscura, una sustancia misteriosa que constituye aproximadamente el 27% del universo, pero que no emite, absorbe ni refleja luz. Las partículas supersimétricas, particularmente la partícula supersimétrica más ligera, LSP, son estables, eléctricamente neutras y solo interactúan débilmente, lo que las convierte en candidatos excelentes para la materia oscura. Si estas partículas existen, podrían explicar los efectos gravitacionales atribuidos a la materia oscura en galaxias y cúmulos de galaxias. A pesar de su elegante fundamento teórico y las soluciones convincentes que ofrece a algunas de las preguntas más desconcertantes de la física, aún no se ha encontrado evidencia directa de la supersimetría. Los aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, han realizado extensas búsquedas de supercompañeras de las partículas conocidas. Sin embargo, hasta la última actualización, estos esfuerzos no han resultado en el descubrimiento de partículas supersimétricas, lo que ha llevado a aumentar las restricciones sobre los modelos supersimétricos y a empujar las masas predichas de las supercompañeras a valores más altos fuera del alcance de los experimentos actuales. Teorías más allá del modelo estándar. Ahora bien, ¿existen teorías que proponen partículas más allá del modelo estándar? Hay varias teorías convincentes que proponen la existencia de partículas más allá de las descritas
descritas en el modelo estándar de la física de partículas. Estas teorías buscan abordar las limitaciones y preguntas sin respuesta dejadas por el modelo estándar, como la naturaleza de la materia oscura, el problema de la jerarquía y la unificación de fuerzas. Entre las teorías más prominentes se encuentran la supersimetría, SUSY, la teoría de cuerdas y las teorías que involucran dimensiones extra. La supersimetría, como se mencionó anteriormente, extiende el modelo estándar introduciendo un supercompañero para cada partícula, duplicando efectivamente el zoológico de partículas. Estas supercompañeras, que aún no han sido observadas, podrían ayudar a explicar el misterio de la materia oscura y ofrecer una solución al problema de la jerarquía al estabilizar la masa del bosón de Higgs. La supersimetría predice una gama de nuevas partículas, como el gluino, la supercompañera del gluón, y el gravitino, la supercompañera del gravitón, una hipotética partícula asociada con la gravedad. La teoría de cuerdas, otro candidato líder para extender nuestra comprensión de los constituyentes fundamentales del universo, propone que las partículas elementales no son puntos, sino cuerdas diminutas y vibrantes. Los modos vibracionales de estas cuerdas corresponden a diferentes partículas, y sus patrones de vibración determinan las propiedades de las partículas. La teoría de cuerdas incluye inherentemente la supersimetría y predice la existencia de muchas nuevas partículas, incluidas las responsables de la gravedad, ofreciendo potencialmente una forma de unificar todas las fuerzas fundamentales. También sugiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales más allá de los tres familiares. Las teorías que involucran dimensiones extra, como las propuestas en varias formulaciones de la teoría de cuerdas y en enfoques como el escenario del mundo Brana, sugieren que nuestro universo podría tener más de las tres dimensiones espaciales que experimentamos. Estas dimensiones adicionales podrían estar compactadas y ocultas en escalas demasiado pequeñas para que los experimentos actuales las detecten directamente. Las partículas podrían propagarse a través de estas dimensiones extra, explicando potencialmente por qué la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas fundamentales y sugiriendo la existencia de partículas asociadas con estas dimensiones. Otro enfoque incluye teorías de gran unificación, que buscan unificar las fuerzas electromagnética, débil y fuerte en una sola fuerza, introduciendo grupos de simetría adicionales. Estas teorías predicen la existencia de nuevas partículas, como bosones gauge pesados, que podrían mediar transiciones entre quarks y leptones, transformando un tipo de partícula en otro. Si bien estas teorías son matemáticamente elegantes y ofrecen soluciones emocionantes a las limitaciones del modelo estándar, la evidencia experimental directa de partículas más allá del modelo estándar sigue siendo esquiva. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, están a la vanguardia en la búsqueda de estas partículas hipotéticas. Descubrirlas no solo validaría estas teorías, sino que también cambiaría drásticamente nuestra comprensión de la estructura fundamental y las fuerzas del universo. El papel de la gravedad en la formación de partículas. La gravedad, la más débil pero más extendida de las cuatro fuerzas fundamentales, ejerce una profunda influencia en la formación de partículas, moldeando el cosmos desde las escalas más pequeñas hasta la inmensidad de las estructuras galácticas. Si bien sus efectos son sutiles en el ámbito de la física de partículas, el papel de la gravedad se vuelve cada vez más significativo al considerar el contexto más amplio de la evolución del universo y la formación de estructuras dentro de él. El impacto más directo de la gravedad en la formación de partículas se puede ver en el proceso de formación estelar. A medida que vastas nubes de gas y polvo en las galaxias colapsan bajo su propia gravedad, crean regiones densas donde las condiciones se vuelven favorables para la fusión nuclear. La intensa presión y temperatura en los núcleos de estas estrellas incipientes inician la fusión de átomos de hidrógeno en helio, liberando energía en el proceso. Esta fusión, el corazón de la nucleosíntesis estelar, genera los elementos más pesados esenciales para la vida y la diversidad de elementos químicos encontrados en todo el universo. La gravedad es instrumental en la formación de agujeros negros, regiones del espacio-tiempo, donde las fuerzas gravitacionales son tan fuertes que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. En las condiciones extremas cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, procesos teóricos como la radiación de Hawking predicen la creación de pares partícula-antipartícula del vacío del espacio mismo.
Mientras una partícula cae en el agujero negro, la otra escapa, sugiriendo una fascinante interacción entre la gravedad y la mecánica cuántica que podría influir en la formación de partículas. A escala cosmológica, el papel de la gravedad en la formación de partículas se extiende a la estructura misma del universo. La distribución de la materia, desde las estructuras filamentosas que componen la red cósmica hasta la formación de galaxias y cúmulos de galaxias, está gobernada por la atracción gravitacional. Esta distribución, a su vez, determina las regiones donde las partículas pueden unirse para formar estrellas, planetas y otros cuerpos astronómicos. Si bien la influencia directa de la gravedad en el comportamiento de las partículas individuales está eclipsada por las fuerzas electromagnéticas y nucleares más fuertes a pequeñas escalas, su efecto acumulativo a lo largo de escalas y tiempos cósmicos es crucial para entender la evolución del universo. La formación de partículas, estrellas y galaxias, y la estructura misma del cosmos son testimonio del papel fundamental de la gravedad en moldear el universo desde sus primeros momentos hasta el presente. La teoría de la inflación. La teoría de la inflación es un concepto fundamental en cosmología que aborda algunas de las preguntas más fundamentales sobre el universo temprano. Propuesta a principios de la década de 1980 por físicos como Alan Guth y Andrei Linde, la inflación postula que el universo experimentó una expansión exponencial en las primeras fracciones de segundo después del Big Bang. Esta rápida expansión, mucho más rápida que la velocidad de la luz, estiró el tamaño del universo por muchos órdenes de magnitud en un abrir y cerrar de ojos. La inflación se introdujo para resolver varios problemas inherentes a la teoría del Big Bang, tal como se entendía en ese momento. Uno de estos problemas era el problema del horizonte, que cuestiona cómo partes del universo que ahora están ampliamente separadas podrían haber llegado a estar a la misma temperatura cuando la luz no ha tenido tiempo suficiente para viajar entre ellas desde el comienzo del universo. La inflación explica esto proponiendo que estas regiones estuvieron una vez muy cerca antes de ser alejadas por la rápida expansión, permitiéndoles alcanzar el equilibrio térmico antes de ser separadas más allá del horizonte de conexión causal. Otro problema abordado por la inflación es el problema de la planitud. Las observaciones sugieren que el universo es notablemente plano, lo que significa que se conforma a la geometría descrita por la geometría euclidiana en grandes escalas, requiriendo una afinación precisa de las condiciones iniciales si el universo se expandiera a un ritmo constante desde el Big Bang. La inflación resuelve elegantemente esto al diluir cualquier curvatura en el tejido del universo temprano, llevando a un universo que parece plano a gran escala, como se observa. La inflación también proporciona una explicación para el origen de la estructura a gran escala del universo. La teoría predice que las pequeñas fluctuaciones cuánticas en el universo temprano fueron estiradas a escalas astronómicas por la expansión inflacionaria. Estas fluctuaciones luego sirvieron como semillas para el crecimiento de la estructura en el universo, como galaxias y cúmulos de galaxias, a través de la atracción gravitacional. La teoría de la inflación está respaldada por observaciones de la radiación de fondo de microondas cósmicas, el resplandor posterior al Big Bang, que muestra patrones de ligeras variaciones de temperatura consistentes con las predicciones de la inflación. Estas observaciones han solidificado el papel de la inflación como una piedra angular de nuestra comprensión del universo temprano, a pesar de ser una teoría que empuja los límites de la física actual. Mientras que la teoría de la inflación ha mejorado enormemente nuestra comprensión de los primeros momentos del cosmos, también plantea nuevas preguntas, como qué causó el inicio de la inflación y qué la detuvo. Se han propuesto varios modelos de inflación, algunos incorporando ideas de la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas, con el objetivo de proporcionar una imagen más completa de estas dinámicas. Ahora, ¿cómo explica la inflación la uniformidad de la radiación de fondo de microondas? La teoría de la inflación ofrece una explicación convincente para la uniformidad observada en la radiación de fondo de microondas cósmicas, CMB, por sus siglas en inglés, el débil resplandor de radiación que permea el universo desde el Big Bang. La CMB presenta una temperatura casi uniforme en todo el cielo, con variaciones increíblemente leves, alrededor de una parte en 100.000. Esta uniformidad, junto con la isotropía, igualdad en todas las direcciones, del universo en grandes escalas, planteaba un enigma significativo para los cosmólogos antes de la llegada de la teoría de la inflación. Dada la vastedad del universo y la velocidad finita de la luz, las regiones en lados opuestos del universo observable no han tenido suficiente tiempo desde el Big Bang para intercambiar calor o luz
y llegar a un equilibrio térmico. Este dilema, conocido como el problema del horizonte, planteaba preguntas sobre cómo la CMB podría ser tan notablemente uniforme. La inflación aborda este enigma proponiendo un periodo de expansión exponencial poco después del Big Bang. Según la teoría inflacionaria, el universo observable se expandió desde un tamaño subatómico hasta un tamaño macroscópico, en menos de un billonésimo de segundo. Esta rápida expansión significa que las regiones ahora en lados opuestos del universo observable estuvieron una vez muy cerca, dentro del contacto causal, antes de que la inflación las separara. Estas regiones pudieron alcanzar un equilibrio térmico, compartiendo energía y suavizando cualquier diferencia de temperatura antes de ser estiradas por la inflación. Así, cuando miramos la CMB, estamos viendo una instantánea de un universo mucho más pequeño y uniforme estirado a través de la vastedad del espacio, lo que explica su temperatura uniforme. Las ligeras variaciones de temperatura que observamos en la CMB se atribuyen entonces a fluctuaciones cuánticas en la densidad del universo, que estaban presentes justo antes de que ocurriera la inflación. Estas fluctuaciones, una vez minúsculas, fueron amplificadas por la expansión inflacionaria para extenderse a escalas cósmicas, formando las semillas para la estructura a gran escala del universo, como galaxias y cúmulos de galaxias. Los patrones de estas fluctuaciones en la CMB han sido medidos con precisión por experimentos como el Explorador de Fondo Cósmico, COBE, el satélite de anisotropía de microondas Wilkinson, WMAP, y el satélite Planck, proporcionando un fuerte apoyo para el modelo inflacionario. La antimateria es un concepto fundamental en física, reflejando las propiedades de la materia pero con cargas opuestas. Para cada tipo de partícula que constituye la materia, existe una antipartícula correspondiente que compone la antimateria. Estas antipartículas poseen la misma masa que sus contrapartes de materia, pero tienen carga eléctrica y otros números cuánticos opuestos. Los ejemplos más familiares incluyen el positrón, la antipartícula del electrón, que lleva una carga positiva, y el antiprotón, que tiene la misma masa que un protón pero una carga negativa. La existencia de la antimateria fue predicha por primera vez por el físico británico Paul Dirac en 1928, basándose en su trabajo de extensión de las ecuaciones de la mecánica cuántica para incorporar la teoría de la relatividad especial. Las ecuaciones de Dirac sugerían la presencia de partículas que tenían la misma masa que los electrones pero con carga opuesta. Una predicción que se confirmó en 1932 con el descubrimiento del positrón por Carl Anderson. Este descubrimiento fue revolucionario, ya que proporcionó la primera evidencia de antimateria y validó el marco teórico de Dirac. Cuando una partícula de materia encuentra su antipartícula correspondiente, ambas se aniquilan entre sí en una explosión de energía, típicamente produciendo rayos gamma. Este proceso de aniquilación demuestra la equivalencia de masa y energía, como se describe en la ecuación E igual a mc² de Einstein, y es un aspecto fundamental de la interacción de la antimateria con la materia. La antimateria no es solo una curiosidad teórica, tiene aplicaciones prácticas e implicaciones importantes. En medicina, por ejemplo, las tomografías por emisión de positrones, PET, dependen de la detección de rayos gamma provenientes de la aniquilación de positrones para crear imágenes detalladas del cuerpo. Además, comprender la antimateria es crucial para avanzar en nuestro conocimiento del universo. Los cosmólogos estudian la antimateria para abordar preguntas fundamentales sobre el Big Bang y por qué el universo observable parece estar compuesto casi enteramente de materia, a pesar de que las teorías predicen que se produjeron cantidades iguales de materia y antimateria en los primeros momentos del universo. La investigación sobre la antimateria también empuja los límites de la física de partículas, desafiando a los científicos a crear, atrapar y estudiar antipartículas en condiciones de laboratorio. Experimentos con átomos de antihidrógeno, por ejemplo, buscan comparar las propiedades del hidrógeno y el antihidrógeno para probar las simetrías fundamentales de la naturaleza. Estos estudios podrían revelar nuevas físicas más allá del modelo estándar, ofreciendo conocimientos sobre las fuerzas y partículas que moldean nuestro universo. Ahora hablemos un poco sobre la violación CP y cómo se relaciona con la asimetría materia-antimateria. La violación CP se refiere a un fenómeno fundamental en la física de partículas donde la operación combinada de conjugación de carga, C, y inversión
condición de paridad, P, no se conserva. En términos más simples, significa que ciertos procesos que involucran la transformación de partículas en sus antipartículas correspondientes no ocurren de la misma manera cuando se invierten las cargas y las orientaciones espaciales. La violación CP es significativa en el contexto de la comprensión de la asimetría materia-antimateria en el universo. En el universo temprano se produjeron cantidades casi iguales de materia y antimateria durante los procesos de creación de partículas-antipartículas. Sin embargo, si todos los procesos físicos respetaran perfectamente la simetría CP, la materia y la antimateria se habrían aniquilado completamente entre sí, dejando un universo vacío de materia. La asimetría materia-antimateria observada sugiere que debe haber procesos donde la simetría CP se viola, favoreciendo la producción de materia sobre la antimateria. Esta violación de la simetría CP permite diferencias sutiles en el comportamiento de las partículas y las antipartículas, llevando a un ligero exceso de materia que finalmente dio lugar a las estructuras que vemos en el universo hoy en día. La violación CP ha sido observada experimentalmente en ciertos raros decaimientos de partículas elementales, como los kaones neutros y los mesones B. Estos experimentos han proporcionado información crucial sobre los mecanismos responsables de generar la asimetría materia-antimateria en el universo temprano. Sin embargo, el origen exacto de la violación CP y su conexión con la asimetría materia-antimateria observada siguen siendo áreas activas de investigación en la física de partículas. ¿Podemos realmente entender el origen del universo? Esta pregunta ha cautivado a científicos, filósofos y teólogos por igual durante siglos. A medida que nos adentramos en las profundidades de la cosmología y la física de partículas, descubrimos atisbos del drama cósmico que se desarrolló hace miles de millones de años. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, sigue habiendo un velo de misterio que envuelve el génesis último del cosmos. Teorías como el Big Bang proporcionan un marco para comprender la evolución del universo desde sus primeros momentos, pero cuando miramos hacia el instante mismo de la creación, encontramos un reino donde las leyes de la física se desmoronan y nuestra comprensión convencional flaquea. Es un reino de temperaturas extremas, densidades y energías, donde la propia estructura del espacio-tiempo experimenta transformaciones profundas. En nuestra búsqueda por comprender el origen del universo, enfrentamos los límites de la cognición humana y las fronteras de la investigación científica. ¿Podremos alguna vez desentrañar los misterios de la existencia con nuestras mentes finitas y métodos empíricos? ¿O hay ámbitos del conocimiento que están más allá del alcance del entendimiento humano? Algunos argumentan que la búsqueda de la comprensión es un aspecto inherente de la condición humana, que nos impulsa a explorar, cuestionar y buscar respuestas a los misterios más profundos de la existencia. Otros sostienen que hay límites a lo que podemos saber y que algunos aspectos de la realidad pueden escapar para siempre a nuestro entendimiento. ¿Cómo encaja el concepto de nada en la física moderna? Es una pregunta que desafía nuestra comprensión fundamental de la realidad. En el ámbito de la física moderna, nada no es simplemente una ausencia de materia o energía. En cambio, es un paisaje complejo y dinámico gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. En la física cuántica, el vacío del espacio está lejos de estar vacío. Está lleno de partículas virtuales que aparecen y desaparecen espontáneamente, tomando prestada energía del vacío por breves momentos antes de aniquilarse entre sí. Este fenómeno, conocido como fluctuaciones del vacío, sugiere que incluso en ausencia de partículas, la estructura del espacio-tiempo está hirviendo de actividad. Además, el concepto de nada está entrelazado con los misterios del origen del universo. La teoría del Big Bang postula que el universo surgió de una singularidad, un punto de densidad y temperatura infinitas. Pero, ¿qué precedió al Big Bang? ¿Hubo realmente nada antes de que el universo comenzara su expansión? ¿O existen reinos de existencia más allá de nuestra comprensión actual? La investigación en física de partículas tiene implicaciones de gran alcance que se extienden más allá de los confines del laboratorio, ofreciendo numerosos beneficios a la sociedad. Aunque el tema pueda parecer esotérico, los avances realizados en la física de partículas han producido resultados tangibles que impactan nuestra vida diaria. Una contribución significativa de la investigación en física de partículas es su papel en la imagenología y el tratamiento médicos. Tecnologías como la PET, tomografía por emisión de positrones, y la MRI, imagen por resonancia magnética, tienen sus raíces en la investigación en física de partículas. Estas técnicas de imagen son cruciales para diagnosticar condiciones médicas y guiar planes de tratamiento.
mejorando los resultados de salud para millones de personas en todo el mundo. Además, la física de partículas ha allanado el camino para avances en la terapia de radiación para el tratamiento del cáncer. Técnicas como la terapia de protones, que utiliza haces de protones para atacar con precisión los tumores, minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes, han surgido de la investigación en física de partículas. Estas terapias ofrecen opciones de tratamiento más efectivas y menos invasivas para los pacientes con cáncer. La investigación en física de partículas ha contribuido al desarrollo de materiales y tecnologías innovadoras. Por ejemplo, la World Wide Web, inventada en el CERN para facilitar la comunicación entre investigadores, ha transformado la forma en que se accede y comparte la información a nivel mundial. Además, los avances en tecnologías de detectores de partículas han llevado a la creación de detectores más sensibles utilizados en la detección de seguridad, el monitoreo ambiental e incluso la exploración arqueológica. La búsqueda del conocimiento fundamental en física de partículas a menudo impulsa avances en otras disciplinas científicas. Las colaboraciones entre físicos, ingenieros y matemáticos fomentan la investigación interdisciplinaria que alimenta la innovación en varios campos. Los descubrimientos futuros en física de partículas tienen el potencial de revolucionar varios aspectos de nuestra vida diaria. Aunque algunos de estos avances puedan parecer distantes o abstractos, su impacto potencial en la sociedad podría ser profundo. Un área donde los descubrimientos futuros podrían tener un impacto significativo es en la producción y almacenamiento de energía. Los avances en física de partículas podrían llevar al desarrollo de fuentes de energía más eficientes y sostenibles, ayudando a abordar preocupaciones urgentes como el cambio climático y la seguridad energética. Por ejemplo, los avances en la investigación sobre energía de fusión, inspirados en el estudio de la física de plasmas en aceleradores de partículas, podrían algún día proporcionar una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada. Los descubrimientos en física de partículas también pueden llevar a avances en tecnología y computación. El desarrollo de la computación cuántica, que se basa en gran medida en los principios de la mecánica cuántica explorados en la física de partículas, podría revolucionar campos como la criptografía, el descubrimiento de fármacos y la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas complejos exponencialmente más rápido que las computadoras clásicas, abriendo nuevas posibilidades para la investigación científica y la innovación. La investigación en física de partículas, aunque ofrece un inmenso potencial para el avance científico, también plantea varias consideraciones éticas que merecen un examen cuidadoso. Una de estas consideraciones es la asignación de recursos. Los experimentos en física de partículas a menudo requieren inversiones financieras sustanciales y acceso a tecnología sofisticada. Los críticos argumentan que estos recursos podrían asignarse mejor para abordar problemas sociales apremiantes, como la pobreza, la atención médica y la educación. Sin embargo, los defensores argumentan que invertir en investigación fundamental puede conducir a avances tecnológicos imprevistos y beneficios sociales a largo plazo. Otra preocupación ética es la seguridad de los experimentos de física de partículas, particularmente aquellos que involucran aceleradores de partículas de alta energía. Aunque la probabilidad de que ocurran eventos catastróficos como resultado de estos experimentos es extremadamente baja, algunos se preocupan por los posibles riesgos, como la creación de microagujeros negros o la liberación de radiación peligrosa. Los investigadores y los organismos reguladores deben evaluar y mitigar cuidadosamente estos riesgos para garantizar la seguridad tanto de los experimentadores como del público. Existen consideraciones éticas en torno a la difusión del conocimiento y el posible uso indebido de los descubrimientos científicos. La investigación en física de partículas a menudo proporciona conocimientos valiosos sobre el funcionamiento fundamental del universo, que pueden tener implicaciones de gran alcance para la tecnología, la medicina y otros campos. Sin embargo, existe el riesgo de que este conocimiento pueda ser utilizado con fines perjudiciales o explotado para fines nocivos. Científicos y legisladores deben considerar cómo equilibrar los beneficios del progreso científico con la necesidad de prevenir el uso indebido y garantizar una gestión responsable del conocimiento. Además, existen preguntas éticas relacionadas con la colaboración internacional y la distribución de los resultados de la investigación en física de partículas. Los esfuerzos de colaboración entre científicos de diferentes países son esenciales para avanzar en el conocimiento en este campo. Sin embargo, pueden surgir problemas
temas como los derechos de propiedad intelectual, el intercambio de datos y el acceso equitativo a las oportunidades de investigación, especialmente en casos donde los recursos son limitados o existen disparidades entre naciones. Asegurar una colaboración justa y transparente es esencial para mantener los principios de integridad científica y promover el progreso global. Aunque la investigación en física de partículas tiene un enorme potencial para el descubrimiento científico y la innovación tecnológica, también presenta desafíos éticos complejos que deben abordarse de manera reflexiva y responsable. Al considerar estas cuestiones éticas y participar en un diálogo abierto, los científicos, los legisladores y la sociedad en general pueden trabajar juntos para navegar por las complejidades éticas de la investigación en física de partículas y maximizar sus beneficios potenciales para la humanidad. Al finalizar nuestro viaje contemplando la emergencia de partículas de lo que parece ser la nada, nos enfrentamos a preguntas filosóficas profundas que trascienden los límites de la ciencia empírica. Tal vez, en la sinfonía cósmica de la creación, haya una verdad más profunda más allá del alcance de nuestra comprensión actual. Una verdad que habla de la interconexión de toda la existencia y del potencial infinito inherente en la estructura de la realidad. Podría ser que las partículas no surjan de un vacío de nada, sino de un reservorio ilimitado de posibilidades que impregna el cosmos. En última instancia, la pregunta de cómo se forman las partículas a partir de la nada nos invita a contemplar nuestro lugar en la vasta extensión del universo y a abrazar el asombro y el misterio que nos rodea. Nos desafía a expandir nuestras mentes más allá de los confines del pensamiento convencional y a aceptar las posibilidades ilimitadas que yacen en el corazón de la existencia. ¿Cómo crees tú que surgieron las partículas? ¿Cómo comenzó todo? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,